Bienvenidos una vez más al taller de asesorías virtuales que la Brigada de Apoyo Educativo trae para ti. Esta vez iniciaremos con probabilidad y estadística. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos sirve para analizar, ordenar y representar los datos que obtenemos a través de las observaciones que realizamos en la vida real. Los datos. Los datos que podemos obtener de las observaciones son muy variados. Podemos dividirlos en dos tipos principales. Los datos cualitativos, que son aquellos que no se pueden medir numéricamente. Son cualidades o atributos que tiene un individuo o una cosa. Y los datos cuantitativos. Estos son aquellos que sí podemos asignar valores numéricos, como la edad, el tamaño de algo, la velocidad, el tiempo. Existen dos tipos de datos cuantitativos. Los discretos, que son los que podemos representar con cantidades que podemos contar, y los continuos, que pueden tomar cualquier valor en la recta real. Normalmente decimos que los datos cuantitativos continuos son aquellos que podemos medir. Ahora vemos que tenemos distintos tipos de datos. Para trabajar con ellos necesitamos herramientas. La representación de los datos se da principalmente de dos maneras: mediante tablas o mediante gráficas. Hablemos de una de esas tablas. Tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia nos sirven para ordenar datos y expresar la frecuencia con la que aparecen los resultados. Si los datos son cualitativos o cuantitativos discretos, pero con muy pocos casos posibles, lo que hacemos es en la primera columna poner todas las posibles cualidades, una en cada fila. Si nos encontramos en un caso donde tenemos datos cuantitativos continuos o discretos, pero con muchos posibles casos, entonces dividiremos por intervalos los resultados. Esos intervalos son los que pondremos en la primera columna. En las tablas de frecuencia podemos medir varios tipos de frecuencia. La primera y más usual es la frecuencia absoluta. La escribimos con una n minúscula, con un subíndice i, que representa su posición en la tabla, o también con una fa con f minúscula. Esto mide las veces que ocurre cada incidente. La frecuencia relativa la escribimos con una f minúscula, subíndice r. Este es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de experimentos que realizamos. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la escribimos con una f mayúscula, subíndice a. La frecuencia acumulada es igual a la frecuencia acumulada anterior más el valor que tiene en esa línea la frecuencia absoluta. Al inicio la frecuencia acumulada es 0. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la escribimos con una f mayúscula, subíndice a. Va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta en esa línea. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada. Esta la escribimos con una f mayúscula, subíndice RA, y va a ser igual, de forma parecida a la frecuencia relativa, a la frecuencia acumulada entre el número total de experimentos que realizamos. La frecuencia acumulada usualmente no tiene sentido a menos que los datos puedan ordenarse. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tiramos 25 veces un dado de 6 caras y registramos los resultados. Si queremos pasar esto a una tabla de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de datos tenemos. El dato que tenemos es el resultado de tirar un dado, y los posibles resultados son solamente 6, así que es cuantitativo discreto. Entonces dibujamos nuestra tabla y en la primera columna colocamos todos los posibles valores que obtendremos. Primero sacaremos la frecuencia absoluta. Recordemos que esta era igual
al número de ocasiones que se presentaba el fenómeno. En este caso el fenómeno es que el dado dé como resultado un 1 al tirarlo. Contamos cuántas veces ocurrió y vemos que fue 4. Y eso es lo que ponemos en nuestra tabla. Ahora veamos cuántas veces ocurrió el resultado 2. Ocurrió 5 veces, lo escribimos en nuestra tabla. El resultado 3, 5 veces. El resultado 4, 3 veces. El resultado 5, 4 veces. Y por último el resultado 6, 4 veces. Como podemos observar, sumar todas las frecuencias absolutas nos va a dar igual al número de experimentos que realizamos. Esta es una forma de saber si no hemos hecho algo malo. Si el valor que da es distinto al número de experimentos totales, entonces quizá nos hayamos equivocado. Ahora saquemos la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta sobre el número total de experimentos. En la primera línea, la frecuencia relativa será igual a 4 entre 25, que es 0.16. Si repetimos lo mismo para cada una de las filas, obtenemos estos resultados. Si sumamos todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar un 1. Si nos da un valor distinto, es que hicimos alguna cosa mal. Si quisiéramos saber cuál es el porcentaje de veces que ocurre un fenómeno en un experimento, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, podemos decir que en este experimento el 12% de las veces tiramos un 4. Continuemos. Ahora calculemos las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada era igual al valor de la frecuencia acumulada anterior más el valor de n de la frecuencia absoluta en esa línea. En la primera línea no tenemos frecuencia acumulada, así que sería 0 más la frecuencia absoluta, que es 4. 0 más 4, 4. Para el siguiente, la frecuencia absoluta sería 4 más 5, que es 9. Ahora sería 9 más 5, 14 más 3, 17 más 4, 21 más 4. Aquí, en el último valor, tiene que darnos el número de experimentos totales que hicimos. Por último, saquemos la frecuencia relativa acumulada. Esta, recordemos, era frecuencia acumulada sobre el número total de experimentos. En el primero sería 4 entre 25, que es 16. Y repitiendo la misma fórmula para cada uno de los resultados, tenemos estos datos. Podemos observar una curiosidad. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la suma acumulada de las frecuencias relativas. Por ejemplo, en 3, la frecuencia relativa acumulada es 0.56, que es igual a 0.16 más 0.2 más 0.2. Hasta luego. Gracias por ver el video. Espero te sirva de ayuda. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, dínoslo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.